Vamos a hablar sobre lo último del COVID, porque hoy les tengo excelentes novedades. Soy el Dr. Beller y este es el canal de salud con más visitas de toda Latinoamérica. Y hoy voy a transformar el amarillismo que leen por ahí en información que sea realmente útil para ustedes. A pesar de lo que digan por ahí en algunos medios, el panorama del COVID-19 está mejorando día tras día en todo el mundo. Y por suerte, no surgieron nuevas variantes que preocupan del coronavirus en los últimos meses. Les aclararé todo sobre la nueva variante, entre comillas, Centauro, la nueva vacuna bivalente contra Omicron, cuántas dosis necesitamos para estar protegidos y cuántos refuerzos más vamos a necesitar. Una de las primeras novedades es que la curva de contagios y muertes se estabilizaron en la mayoría de los países en los últimos meses y de hecho la curva de muertes específicamente comenzó a caer, comenzó a disminuir en las últimas semanas en todas las regiones del mundo. En Latinoamérica, por ejemplo, estamos llegando a los niveles más bajos de infecciones y de muertes reportadas. Y el pronóstico de la mayoría de los expertos es que podemos estar en paz, estamos caminando hacia el fin de esta historia. Si bien la OMS descartó la posibilidad de decretar el fin de la pandemia a nivel mundial en 2022, en Latinoamérica el panorama apunta a que realmente podemos comenzar a festejar. En nuestros países, más del 70% de la población ya fue infectada por el virus y tiene algún grado de inmunidad natural. Otro gran porcentaje de la población está vacunada, sobre todo con la tercera dosis, algunos con la cuarta dosis. Por otro lado, el virus que circula actualmente es mucho menos mortal que aquel que lo hacía al principio de la pandemia en 2020. Y esto, sumado a la respuesta inmune híbrida, es decir, la mezcla de la inmunidad natural con las vacunas, está realmente controlando todos los casos de infecciones graves, lo cual resulta en menos muertes. Lo que estamos viendo los médicos actualmente, y yo me identifico mucho con esto, es menos camas de unidad de terapia intensiva ocupadas por pacientes con coronavirus, menos pacientes llegando con neumonías graves necesitando oxígeno. La mayoría de los internados que tienen el diagnóstico de coronavirus es porque se les detectó incidentalmente, es decir, se internaron por algún otro motivo y el hisopado les dio positivo, pero están infectados asintomáticos. Pero no está de más decir que quienes todavía no se aplicaron la tercera dosis aún están en tiempo de hacerlo, ya que todavía existen muertes, se están reportando casos graves, por más que sean menos. Si no estás completamente vacunado, independientemente de tu edad y si tienes o no enfermedades crónicas, existe todavía el riesgo de que tengas una infección grave. 2 dosis ya no son suficientes para protegernos contra la enfermedad grave de las nuevas mutaciones que surgieron en el último tiempo. En cambio, la tercera aumenta, refuerza la inmunidad en todos sus niveles, tanto por anticuerpos como por inmunidad celular. Y esto protege realmente contra los casos más graves, independientemente de tu condición de salud previa. El escenario actual realmente apunta a que estamos caminando hacia la endemicidad. Todavía no estamos allí, pero hay muchos motivos para creer que estamos cada vez más cerca. Veamos esto, que es importantísimo. Ustedes van a leer en los medios de comunicación diferentes nuevas variantes, entre comillas, por favor, y le ponen nombre como por ejemplo variante Centauro o nueva variante BA.5. Pero en realidad no existen nuevas variantes que preocupan. La última que surgió fue Omicron y déjenme que les aclare todo esto. Lo que ocurre en realidad es que hay una gran variedad de subvariantes o una constelación de mutaciones dentro de un mismo virus que es Omicron. Y esto es un fenómeno esperado y existió siempre en cualquier virus. Y estas nuevas subvariantes, por ejemplo BA5, que no es una variante sino una subvariante de Omicron, surge por el reordenamiento o la acumulación de mutaciones cuando el virus se replica. Y les digo más sin entrar en detalles, existen más de 200 subvariantes de Omicron. Y escuchen esto, todas ellas están siendo monitorizadas diariamente por los expertos y hasta ahora, por suerte, ninguna de ellas mostró ser más peligrosa. Y acá les hablo con datos científicos reales, sin amarillismo. Y fíjense, estas son las últimas que surgieron. Todas son diferentes formas de Omicron. BA1, BA2,
BA2.75, BA3, BA4, BA5 y esta última es la que se está volviendo dominante en todo el mundo. Y de hecho, la famosa variante Centauro de los medios de comunicación es simplemente BA2.75 y no existe evidencia de que cause enfermedad más grave en los humanos. De hecho, los síntomas son exactamente los mismos. Y te digo más, incluso con toda esta constelación de mutaciones, los casos en todo el mundo se vienen reportando cada vez menos, también la cantidad de muertes. La evidencia científica apunta a que todas estas subvariantes tienen la misma o incluso menos severidad que las anteriores. Es como que el virus se va adaptando cada vez más a nosotros. Ahora, vos podés estar pensando que estás viendo muchos infectados a tu alrededor, familiares, amigos, incluso algunos que están vacunados y se infectan una vez, 2 veces. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente? ¿Por qué yo les digo que globalmente los casos están disminuyendo, los reportes de muertes están cayendo en todo el mundo? Lo que ocurre es que las estrategias de diagnósticos en varios países han cambiado. Por ejemplo, algunos adoptaron la estrategia de hacer el autotest en casa o hacer el test rápido en la farmacia, el cual en general no se lo reporta, es decir, no se lo computa, no se lo suma al número de casos reportados oficialmente. La variante Omicron y todas sus subvariantes son extremadamente contagiosas. Se estima que 1 de cada 3 personas vamos a estar infectados dentro de los próximos meses, es decir, podemos estar asintomáticos con el virus en nuestro organismo sin tener ningún síntoma y si nos testamos nos puede dar positivo. Entonces, esto hace que haya una falta de registros completos y el número total de casos reportados caiga drásticamente. Por otro lado, la cantidad de contagios no está siendo acompañada de una misma cantidad de muerte o infecciones graves. Y la tercera dosis es realmente efectiva. Lo que yo te recomiendo es que si todavía no te la aplicaste, lo hagas. 37 estudios hechos en 15 países en los cuales están incluidos Brasil, Chile, Argentina, Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica, han mostrado que 2 dosis de la vacuna realmente no son suficientes contra las variantes que circulan actualmente. Ahora, el refuerzo, la tercera dosis, aumenta la inmunidad y hace que ésta permanezca por más tiempo en nuestro organismo y realmente protege contra los casos graves, disminuye las muertes. Es más, son innumerables los estudios que muestran que aplicarse la tercera dosis, independientemente del esquema utilizado previamente, aumenta la efectividad en todos sus niveles. Y lo más importante, sin provocar efectos adversos significativos. Ahora fíjense esta novedad, existe una nueva vacuna que es la vacuna bivalente contra Omicron. Y su nombre en realidad es vacuna bivalente Spikevac Omicron/original. Y ya fue aprobado en Reino Unido para adultos como utilización de dosis de refuerzo. Pronto estará en otros países, incluyendo los nuestros de Latinoamérica. Fue fabricada por la compañía Moderna. En realidad se trata de la misma vacuna Moderna, solamente que actualizada. Ahora, ella estimula tanto a la producción de anticuerpos contra la variante original de 2020 y además contra Omicron. Es decir, ayuda a generar anticuerpos que son más específicos contra las mutaciones que tiene Omicron. Y según los estudios, es superior y más efectiva. El objetivo de esta vacuna es detener la evolución del virus, hacer que paren de surgir nuevas variantes y al mismo tiempo disminuir las muertes. En nuestros países, seguramente cuando llegue va a funcionar como dosis de refuerzo, independiente del esquema que recibiste previamente. Además, estudios de laboratorio mostraron que genera inmunidad incluso contra las últimas mutaciones que surgieron de Omicron, BA4, BA5, pero aún faltan datos en humanos y falta un tiempo para realmente asegurar que es superior a las otras vacunas. Y los efectos adversos reportados son los mismos que con la vacuna original. No se reportaron en los estudios efectos graves ni problemas de seguridad. Y para los que se están preguntando si Omicron es realmente menos severa, ¿para qué necesitamos otra vacuna? Bueno, primero de todo, nuestra inmunidad, por más que sea inmunidad natural o inmunidad generada por las vacunas, tiende a caer a lo largo del tiempo, independientemente de tu edad. Segundo, actualmente, por más que Omicron cause enfermedad menos grave, hay personas que siguen muriendo. En América, por ejemplo, los países que más reportan muertes son Brasil y Estados Unidos, con menos de un caso por cada 100.000 habitantes, y Perú,
con por lo menos un caso por cada 100.000 habitantes. Entonces, la mortalidad todavía existe y se la puede prevenir. ¿Cada cuánto tiempo vamos a tener que aplicarnos este refuerzo? Bueno, todavía no hay consenso mundial entre los especialistas, pero todo apunta a que vamos a recibir por lo menos una vez por año, como hacemos con la vacuna de la gripe, principalmente en las personas que tienen más riesgo de desarrollar enfermedad grave. Te pido algo que es importantísimo ahora: suscríbete a nuestro canal, déjame tu like. Esto que les hice acá es un recopilado de por lo menos 50 estudios científicos, muchas otras revisiones, son horas y horas digeridas para que vos tengas la mejor información, lo más transparente posible y con una calidad científica en un lenguaje que cualquier persona pueda entenderlo. Nos vemos muy pronto con más material. Chau, chau.